Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos y a todes. Estamos de nueva cuenta de regreso en este inicio de mes para charlar sobre derecho electoral. Y esta noche platicaremos sobre las problemáticas a las que se han enfrentado la comunidad de la diversidad sexual y de género en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Considero que todas, todos y todes los que estamos conectados el día de hoy en este webinario sabemos o hemos sido conocedores de las dificultades que han tenido las personas que conforman la comunidad LGBTIQ+, para ejercer sus derechos. Y no solamente los derechos político-electorales, que son de los que hablaremos el día de hoy, sino derechos básicos como el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a amar, el derecho pues a tener una familia, simplemente el derecho a ser, ¿no? Y el día de hoy intentaré pues ser muy breve porque la verdad es que al igual que todas, todos y todos los que nos están siguiendo en esta plataforma de IntelliJures, pues me vengo a aprender de nuestras invitadas en este tema que además de ser interesante, pues nos compete a todas, a todos y a todes. Antes de presentar a Rebeca y Alejandra, solo quiero traer a colación algunas frases que escuché los días pasados del ministro Arturo Saldívar cuando presentó el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Lo primero que resonó en mi cabeza cuando lo escuché hablar en esta presentación y que quiero compartir con el auditorio el día de hoy, pues es el tema de la importancia del lenguaje incluyente o no binario. Porque, pues, como todas hemos escuchado, todos, todas y todes, y aunque nos parezca difícil, porque es verdad que no podemos, no todos lo asumimos de manera automática, y sin embargo, pues el lenguaje genera violencia, el lenguaje genera discriminación, y por tanto, si empezamos a hacer este primer cambio o esta primer reestructurar nuestra forma de hablar, creo que estamos aportando nuestro granito de arena y es una forma no solamente de visibilizar la problemática, sino también de protestar, al igual que lo hicimos cuando hablábamos de los derechos de las mujeres. Y de este modo también tomar conciencia pues de que crecimos en un estado patriarcal en el que la diversidad no tenía cabida y por eso tenemos que aprender a deconstruirnos y si me permiten la expresión, a desaprender lo que aprendimos para poder aceptar estas realidades distintas y realmente respetar el derecho a la diversidad, ¿no? Entonces, el ministro, pues en esta participación o este discurso que hizo, también hizo patente, y creo que eso todos lo sabemos, que estamos viviendo en un México desigual, y bueno, y en un mundo desigual, en el que no basta solo el reconocimiento de los derechos en la Constitución, ni tampoco nos bastan las sentencias o los instrumentos jurídicos que se han emitido para poder erradicar esta violencia, sino que es necesario dotar de otras herramientas a las instituciones. Y yo aunaría que es muy importante tener instituciones sólidas, no solamente para que garanticen el acceso a la justicia de las personas vulneradas o para que les brinden la protección necesaria, sino para poder evitar que exista esta violencia y esta discriminación hacia las personas. Y esto solamente lo podemos tener a través de una educación incluyente. Por eso es que, pues en conclusión, yo diría que necesitamos trabajar por los derechos de todas, de todos y de todes para que sean respetados y sean realmente, se encuentren realmente en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, ahora pues me permito presentarles a nuestras invitadas. Haré una breve resumen de su semblanza.
Alejandra es politóloga y administradora pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Electoral y especialista en Justicia Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido también asesora en el IFE y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido profesora de Ciencia Política en la UNAM y en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Fue investigadora principal de la ONU Mujeres en la elaboración del protocolo modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, especialista de la OEA en misiones de observación electoral y firmante como persona experta de la Declaración sobre Derechos Político-Electorales de la Población LGBTTIQ más del continente americano. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Tenemos también a Rebeca, y ella es egresada de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en instituciones y procedimientos electorales por el INE y por la misma universidad. Cuenta con la acreditación de especialista en la formación para la prevención y sensibilización de las violencias basadas en el género por parte de la Asociación de Estudios de Género para la Igualdad y con el certificado Género, Sexualidad y Cuerpo. Funcionaria electoral con 20 años de experiencia, integrante fundadora de Quere Trans SC, coordinadora del Centro de Estudios Trans de Quere Trans SC, ex consejera del Consejo Consultivo de InMujeres y primera mujer trans en ocupar dicho consejo, integrante del Observatorio de América Latina y el Caribe de los Derechos Políticos de las Personas Trans, integrante de la segunda generación del proyecto Méxicos Posibles, integrante honoraria de la Cátedra Libre de Estudios Trans de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es encargada de despacho de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca. Bienvenidas a ambas a este espacio y sin mayor formalidad quisiera iniciar con Rebeca. Como te platicaba, Rebe, en el foro que tenemos el día de hoy, bueno, pues tenemos muchas amigas, amigos, amigas que están ejerciendo la abogacía, pero también hay quienes no. Entonces, y más porque somos, me incluyo yo, un poco ignorantes sobre este tema, me gustaría ver si podemos iniciar con los conceptos, ¿no? Creo que es importante que para poder identificar en dónde están pues los errores, ¿no? Necesitamos conceptualizar y, por ejemplo, entender por qué se le denomina comunidad de la diversidad sexual y de género o qué grupos engloba las letras LGBTIQ+. Había yo escuchado, por ejemplo, de manera indistinta que a veces se refieren a solo LGBT, ¿no? ¿Qué distinción hay? Y bueno, y creo que para poder entender la conformación de esta comunidad o de estos grupos, pues tenemos que entender que hay diferencias en los conceptos de género, sexo, orientación sexual o identidad sexual, ¿no? Yo voy a ser un poco ambiciosa con mis preguntas, Rebe, ojalá puedas contestarme de manera global algunas, pero creo que poner estas bases es importante y luego ya que nos platiques la experiencia que tú has vivido sobre la problemática que atraviesa el grupo de la diversidad sexual y de género en el ejercicio de los derechos político-electorales. Muchas gracias y adelante, Rebeca. Gracias, Nadia. Gracias. Saludos a Alejandra y Rosa. Gracias por acompañarnos y a las personas que están dentro del grupo y fuera viéndonos por YouTube. Bueno, voy a tratar en la primera mitad de la intervención a englobar los conceptos, Nadia. Sin embargo, yo invitaría a las personas que hagamos este ejercicio desde una perspectiva crítica. Por lo tanto, y esto es muy importante para situarlos sociohistóricamente y entenderlo con lo que queremos ligar, lo que son los derechos, y es el ejercicio del poder. No podemos entender o conceptualizar, abordar estos conceptos sin
si los desprendemos del ejercicio del poder que participa en la manera en cómo se están moldeando estas experiencias, que generalmente son experiencias moldeadas de dolor, de rechazo y de exclusión. Entonces, lo primero que hay que hablar, tú hablabas del patriarcado, y cuando hablas del patriarcado entendemos que es un sistema estructural y sistémico que oprime a un grupo poblacional que llamamos mujeres. Y esto, diría Celia Moros, es importante diagnosticar, porque si ya diagnosticamos mal, politizamos mal. Entonces, debemos de situar estos conceptos bajo un concepto que se llama cis heteronormatividad. ¿Qué es si el patriarcado es una variable de opresión? Hay que entender que dentro de las estructuras sociales humanas se han generado diferentes variables de opresión que se han estudiado desde diferentes perspectivas, desde la clase, desde el género, desde el origen étnico-racial, desde la decolonialidad, etcétera. Entonces, esta es una de muchas categorías de opresión que atraviesan uno de muchos cuerpos, de todos los cuerpos de los seres humanos. Entonces, la cisnormatividad, ¿no? Hacemos ahora ciclos, o sea, un acercamiento de todas las matrices de violencia que tenemos las personas, es este sistema de creencias, y es muy importante, es un sistema de creencias, es un sistema de pensamientos, de ideología, de pensar que lo normal, la regla, lo verdadero, lo valioso, dentro de la cualidad de lo humano, incluyendo el campo de lo sexual, porque no solamente se limitan al concepto de lo sexual, se asume que lo que debe de ser normal es ser heterosexual. Y que es heterosexual, pues que una persona se sienta atraída por lo que llamamos el sexogénero opuesto. Y a su vez se piensa que en todos los seres humanos, este es parte del concepto de cis heteronormatividad, en este caso sería la cisnorma, de que todos los seres humanos que son asignados al nacer a un sexogénero tendrán como trayectoria de vida una trayectoria de vida lineal. Y lo vemos. Es más, es alarmante a mí como temas de estudiosa de género que se está poniendo de moda, por ejemplo, estos de reveladores de sexo género. O sea, todavía nace el bebé y ya están empezando con toda la serie de ritos, cuando las personas nos reímos de eso porque dices tú, espérate a los 18 años, ¿no? O 13 o 12, o cuando la persona lo verbalice. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La cis heteronormatividad asume una y una sola forma de ver la vida, y que es una forma que es cis hetero. Y así, no nos hemos dado cuenta, pero así se han desarrollado prácticas sociales, económicas, institucionales, y el sistema electoral mexicano, que es el campo que nos ocupa, no está exento. Y las personas que integran esto, lo vemos. ¿Por qué? Porque todo lo que se sale de esa norma tiene un nombre, y ahora sí entramos a lo que tú preguntas, y son nombres que, y por eso entendiendo situando lo histórico, son nombres que le damos ahorita, pero son nombres a fenómenos o a experiencias humanas que siempre han existido, ¿no? Homosexual, lesbiana, transexual, transgénero, ¿sí? Pero en realidad podemos llamar mushe, dos espíritus, es decir, siempre han existido estas experiencias humanas. Lo que pasa es que la cis heteronormatividad, que viene muy ligada con la colonia, con los procesos de imperio europeos, pues nos instalan el binarismo. Entonces, a partir de aquí, pues se han instalado la experiencia humana, la hemos conceptualizado por lo menos en dos grandes conceptos, la orientación sexual y la identidad de género. La orientación sexual es, pues, digamos que lo que habita en mi corazoncito, es con quién puedo yo tener una atracción erótico-afectiva. Y aquí es así, hacia cualquier ser humano. Entonces, dependiendo del sexo género que estemos nombrando, empezamos a decir es hetero, es homo, pansexual, ¿no? Entonces, pero yo creo, o sea, pero ponemos los nombres porque hay una estructura de poder que lo que sale de lo hetero es sancionado, es violentado. Por eso, no es tanto entender el concepto, es entender que estos conceptos que se salen fuera de la norma son violentados. Y lo mismo pasa con las personas trans, que es las personas que
son asignadas al sexo al nacer y que no tienen problemas. Por ejemplo, yo asumo que Nadia es cisgénero, ¿no? O sea, perdón por asumirlo. Es decir, que fuiste asignada niña y tú te llamaron Nadia desde chiquita y dices, no tengo problemas con eso, ¿no? Pero las personas trans o las personas no binarias, y cuando digo trans, lo digo con asterisco pensando en cualquier otra persona que digan, me asignaron a un sexo género al nacer, pero no me identifico con esto, es lo primero. ¿Con qué me identifico? Ese es un proceso que es el que está relacionado con el derecho humano a la libre determinación, a tener un proyecto de vida. O sea, es mentira que una persona nace de repente y dice, ay, soy transexual, soy transgénero, soy no binario. O sea, generalmente las personas ante este sistema que es opresor, decimos, yo no me siento a gusto con estas reglas, no me siento bien, y entonces nos vamos explorando. Por eso entender no solamente los conceptos, sino que lo que yo me logre sentir o como yo me logre nombrar, porque también está el hecho de, por ejemplo, en Sudamérica encontrarás otros nombres. La palabra travesti tiene una connotación más política. Entonces, esto es importante porque hace que las personas de las diversidades sexuales y de género, ahorita vemos lo de los cromosomas, rapidito, podamos sentirnos a gusto. ¿Qué onda con los cromosomas? Que levante la mano que me diga quién sabe qué cromosoma es. Díganmelo. O sea, ¿quién me puede decir? Yo ya me hice un estudio de cariotipo y yo sé que soy XY y X hombre y eso define mi ser hombre y ser mujer. Esto es parte de la cis heteronormatividad, ¿sí? Nadie lo sabe. Esa pregunta es un ejemplo, ¿no? De que pensamos, ojo, los cromosomas no niegan lo humano. Lo que estamos hablando es que el concepto de lo humano y en particular el concepto de ser hombre y ser mujer es una construcción social, no es un determinismo biológico. Y si no entendemos esto es parte de los anclajes o las columnas vertebrales que sostienen el concepto que yo les estaba mencionando de cis heteronormatividad. Así como queremos desmontar el patriarcado, las personas de las diversidades sexuales y de género decimos, este patriarcado se sostiene, así como se sostiene del capitalismo y se sostiene del racismo y se sostiene del capitalismo, se sostiene de la cis heteronormatividad. Van ligados. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos porque de aquí derivan las fuertes violencias. Las violencias que yo viví cuando estaba en el kinder, porque simplemente era un niño con una expresión de género muy femenina, no tenía que ver para nada que las personas de mi edad supieran mi cariotipo o mi perfil hormonal. Eso es, diría Miranda Fricker, yo invito mucho a las personas, ya que nos escuchan, que lean a Miranda Fricker, Justicia Epistémica, porque ella no va a dar tiempo, ella explica desde la filosofía cómo es que el estereotipo, cómo los estereotipos participan en nuestros procesos mentales para facilitarnos tomar decisiones en la vida cotidiana. Sin embargo, hay estereotipos que ella llama de prejuicios identitarios, que son como cuando decimos, todas las mujeres son débiles, todas las mujeres son sentimentales, ¿no? Las personas trans pues son criminales, las personas negras no son de confianza, sucedía antes. Entonces, ese prejuicio que es muy socializado, que está muy en los espacios, participa precisamente en justificar la exclusión y en estados modernos o racionales legalizar inclusive procesos de exclusión. Y cierro mi intervención por los 10 minutos, Nadia. Gracias. Y digo, estoy a disposición del diálogo. Ahorita seguimos. Gracias, Rebe. No, pues si fuiste muy puntual y sin reloj. Bueno, quiero darle también la bienvenida a Alejandra y bueno, me gustaría, ya que Rebeca nos puso o nos planteó de manera generalizada estos conceptos, pero además también pues la crítica que se hace justamente tener que encuadrar en conceptos, ¿no? Estas categorías. Me gustaría saber si tú podrías explicarnos o contarnos sobre qué es lo que tenemos actualmente en favor
de la comunidad en el tema de los derechos político-electorales. Es decir, sabemos que se han emitido protocolos, lo comentaba yo hace un rato, ¿no? La declaración que se hizo de manera reciente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, pues tú misma has participado en la acción sobre los derechos político-electorales de la comunidad en la Cámara de Diputados. ¿Qué herramientas jurídicas tenemos en este momento? Adelante, Muchas Ana. gracias, Nadia. Antes que nada, agradecer de verdad enormemente la invitación. Aplaudo siempre que se convoca a hablar de este tema y de otros vinculados con la protección, la tutela efectiva de los derechos político-electorales y los derechos humanos de todas las personas, de la diversidad también. Entonces, muchas gracias. Felicidades por esta iniciativa. Es un gusto compartir el panel con Rebeca, de quien siempre estamos aprendiendo constantemente. Y también saludo a Rosa María, que nos acompaña. Y bueno, también a quienes nos acompañan en esta plataforma o por YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos abrir un diálogo sobre este importantísimo tema. Y bueno, como lo mencionas, existen diferentes instrumentos jurídicos, tanto internacionales como nacionales. Principalmente a nivel internacional, contamos con los principios de Yogyakarta, que es un instrumento muy valioso en el que personas expertas se reunieron para plasmar en un texto la manera en cómo los estados tendrían que interpretar el derecho internacional de los derechos humanos desde un enfoque de la diversidad sexogenérica. Tenemos ese instrumento que es muy valioso, tenemos la Declaración también de Montreal, además, ¿no?, de los instrumentos mucho más genéricos de protección de derechos humanos, en los que todo se habla, evidentemente, de la obligación de todos los estados de la no discriminación, de garantizar este derecho a la igualdad y la no discriminación y una vida libre de violencia. Pero sí sería importante, bueno, a nivel nacional contamos, ¿verdad?, con el protocolo muy reciente que acaba de publicar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para personas juzgadoras puedan analizar casos y resolver con la perspectiva de la diversidad sexogenérica. Es un instrumento muy valioso. El INE también tiene un protocolo muy importante para que se garantice el derecho al sufragio activo de las personas trans. Esto es muy importante, ¿no?, para ejercer este derecho el día de las elecciones, pero sí vale la pena mencionar que no teníamos un instrumento, un documento que concentrara el catálogo de derechos político-electorales desde una perspectiva de la población LGBTIQA+. Y la verdad es que, pues sí, fue un ejercicio muy enriquecedor y me siento muy, muy contenta y afortunada de haber formado parte de esta declaración que firmamos diferentes personas expertas de América, de toda América, de esta región, con el objetivo de visibilizar, ¿no?, cuáles son estos derechos político-electorales desde un enfoque de la diversidad sexogenérica y sobre todo para recordar, ¿no?, nombrar, visibilizar, expresar que existe una serie de obstáculos que históricamente han impedido a un grupo de la población simplemente por tener una identidad de género distinta a la normativa, como nos lo explicó extraordinariamente Rebeca, o por tener una orientación u expresión de género distinta a la que tradicionalmente se nos ha impuesto desde esta sociedad patriarcal, que también ya has explicado muy bien, Nadia. Entonces,
Este fue un ejercicio pues muy valioso para quienes lo integramos. Tratamos de escuchar voces de otras organizaciones y pues bueno, nos reunimos el 17, 18 y 19 de agosto aquí en la Ciudad de México y estuvimos discutiendo cuáles tendrían que ser estos derechos que es importante visibilizar. A mí me parece importantísimo un poco plantear que pues no solamente se trata, ¿no?, de crear espacios reservados para personas de la población LGBTIQA+, sino que se trata, como lo dijo muy bien Rebeca, de entender el ejercicio de los derechos humanos desde la perspectiva del poder, ¿no? Entonces, no solo se trata de abrir espacios y que existan personas en los principales órganos de toma de decisiones del país, sino a mí me parece fundamental entender que se trata justo de una comprensión mucho más amplia de lo que implica el ejercicio pleno del poder político y de cómo históricamente este poder político ha estado en manos de un grupo muy exclusivo, ¿no? Entonces, Robert Dahl, por ejemplo, nos hablaba del principio categórico de la igualdad, y nos decía que quienes deben formar parte del demos, ¿no?, de estos órganos que toman las decisiones en el Estado, y en realidad él nos decía, ¿no?, que todas las personas que están sujetas a las leyes de un Estado tendrían que tomar parte de estas decisiones. Sin embargo, vemos que históricamente este demos, ¿no?, ha estado pues muy acotado, el demos desde la antigua Grecia, ¿no? Si pensamos en el imaginario occidental de quienes, bueno, nuestro imaginario del demos occidental es la democracia ateniense, quienes han formado parte del demos desde ese imaginario ideal de democracia directa, pues simplemente hombres nacidos de, ¿no? El principio de la ciudadanía era una categoría muy excluyente. Entonces, si analizamos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que este demos ha estado ocupado por un grupo muy exclusivo de la población, ¿no? Generalmente hombres, cisgénero, o que aparentan serlo, con una orientación sexual también muy exclusiva, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de abrir este demos, de abrir el paso a la pluralidad, porque las sociedades humanas están compuestas por personas muy diferentes unas de otras, y entonces de eso se trata, de comprender el ejercicio de los derechos político-electorales, que en la segunda intervención podría hablar más de cuáles son este catálogo de derechos, porque ¿no?, históricamente el ejercicio del poder político ha estado centrado en un grupo muy específico de la población. Y hasta aquí dejaría mi intervención para no abusar del tiempo. Muchas gracias, Mario. Hacerte una pregunta. Por ejemplo, toda esta cúmulo de normativa y tal, ¿en qué se traduce en la práctica? O sea, ¿qué obtuvieron o qué pueden obtener los miembros de la comunidad de la diversidad sexual a partir de estos protocolos, ¿no? Comentabas, era en el tema del ejercicio del voto, se dieron algunas directrices importantes y luego, bueno, pues lo que conocemos todos, el logro de la bancada arcoíris, ¿no? Que también tuvo pues justamente su empuje en esta normativa o en estos protocolos o acciones afirmativas que estuvo realizando la autoridad. Más o menos, si nos pudieras contar un poquito de qué se supone que tenemos o tienen en este momento para avanzar en ese reconocimiento de los derechos. Creo que, bueno, de entrada, ¿no?, pensando también en estas primeras olas y estas primeras luchas, tanto del feminismo como de la población LGBTI, en un momento pues ya tenemos, ¿no? Hemos eliminado de cierta manera los obstáculos legales que nos han ayudado a recordar que
que todas las personas necesitamos una igualdad desde el punto de vista formal, pero esto no ha sido suficiente, ¿no? Como bien lo mencionaste. Entonces, estos instrumentos jurídicos han ayudado a ampliar la interpretación desde el punto de vista formal para reconocer, ¿no?, que en la vida real las personas, no todas las personas tienen acceso real a los cargos de elección popular, al ejercicio pleno de los derechos políticos. Y ha sido justo gracias, hay que decirlo, al activismo, a la academia, a la lucha, al litigio estratégico, hay que decirlo que ha sido básicamente a golpe de sentencias, que organizaciones justo invocando todo este derecho internacional que se ha ido construyendo, estas declaraciones, esto que sabemos que es un derecho, derechos para todas las personas desde el plano formal, se ha ido a reclamar en el plano material a través de tribunales, a través de activismo, a través de manifestaciones, a través de arte, a través de luchas simbólicas, ¿no? Entonces, lo que se ha logrado, como bien lo señalas, a través de sentencias en varios países, pero hay que decir que México es uno de los países como de más avanzada en esto, pues una interpretación muy favorable a los derechos políticos de la comunidad LGBTI. Entonces, se han logrado cuotas arcoíris, ¿no?, para garantizar el derecho al sufragio pasivo, pero también para acceder a formar parte de autoridades electorales, que también es considerado como un derecho político electoral, a una propaganda libre de discriminación, a que algunos casos sean interpretados como violencia política por discriminación, ¿no?, en razón de características sexo genéricas, etcétera. Entonces, este derecho internacional en la práctica, ¿no?, se ha concretado en ir ganando, arrancando esos espacios de poder, porque hay que recordar que no son privilegios, ¿no?, ni regalos, ni concesiones, son derechos a los que todas las personas tenemos acceso. Gracias, Ale. Rebeca, justo estaba yo escuchando hace poco un video de la CEDAW, ¿no?, donde hablaban sobre, pues se ha dado un paso importante en la creación de normas en cuanto al tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero queda un gran abismo porque de la norma al hecho hay una infinidad de obstáculos y problemas, ¿no? Ahorita lo que nos platicaba Ale, pues tenemos bastantes instrumentos nacionales e incluso antes de los nacionales, ¿no?, de los protocolos, pues ya teníamos los instrumentos internacionales, pero aún así, pues no eran suficientes y no eran aplicados y bueno, tuvo que haber toda una serie de movimientos para que fueran no aplicados, ¿no? Desde tu experiencia y más formando parte de este colectivo, por ejemplo, tenemos el protocolo del INE, que fue de los pioneros en emitirse, ¿no? Sabemos que, pues, a través de estas luchas que comentaba Ale, de grupos de sentencias, bueno, pues, actualmente tenemos 5 diputados y diputadas del grupo de la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Pero tenemos diferentes realidades también dentro de este grupo, ¿no? Creo que una de las cuestiones que ustedes han querido también señalar son, pues, la diversidad que hay justo dentro de este grupo y las necesidades y las banderas también diferentes, ¿no? Entonces, si nos pudieras contar desde la material, ¿no?, o se puede decir desde el día a día, ¿cómo se ha vivido esto? O sea, ¿se cumplen los protocolos? ¿Las herramientas normativas son suficientes? ¿O qué necesitamos o qué está pendiente ya de manera directa? Adelante, Rebe. Sí, mira, primero, lo anterior que dije es muy importante, o sea, yo sé que 10 minutos es muy poco, pero es muy importante que se
tome con seriedad. Ahí puse a Miranda Fricker, pero hay varios autores que hay que revisar. De hecho, yo también he escrito al respecto, porque también las personas trans no solamente hablamos desde la experiencia, también pues, tenemos la cualidad de producir conocimiento. Y desde ahí va la importancia de las cuotas. Las cuotas, por ejemplo, no es nada más por el hecho, porque hay gente que dice, pues es que le tenemos que dar un cargo, regalar el cargo. Y lo cierto es que lo que hace es permitir que lleguen personas con experiencias de vida diversas, porque vivimos cuestiones de violencia diversas en este caso que nos ocupa por dos categorías, al menos, orientación sexual e identidad de género. Y nada más para contestar unas preguntas que aparecen ahí, ahorita aquí yo pudiera decirles que, o sea, todos sabemos que es heterosexual, homosexual, bisexual, transexual. Lo importante es entender que son dos categorías diferentes. La identidad de género es cómo se autopercibe cada persona con respecto a sí mismo en términos de género. Y esto es muy importante porque cuando yo oigo preguntas, leo preguntas y lo entiendo, o sea, no le digo enojada, esta vez hay una parte del norte que se me quedó, pero lo que quiero decir es, se asume que al momento de nacer, el ser humano ya trae como un software de ser hombre o ser mujer y lo justificamos en nuestros procesos lógicos y racionales. Es que tiene es pene. Es que tiene vulva. Es que es XY. Es que es XY. De hecho, Estela Serret, también recomiendo mucho leer, por ejemplo, el libro de La Constitución Imaginaria de la Identidad Femenina, repasa junto con Jacques Lacour, que también habla sobre, escribe un libro que se llama La Invención del Sexo. Por eso cuando yo digo que el sexo, el ser hombre, ser mujer, es una construcción social, no es un invento posmo-queer, que de repente o se oye por ahí como una manera de desacreditar estos conocimientos, lo cual es violencia epistémica, ¿sí? Porque hacen, o sea, sí, es parte del sistema de cisnormatividad de que estos conocimientos que surgen de experiencias muy particulares no son válidas. No son validados que, como dice Nadia, son temas que no están dándose en la academia, ¿no? Y si se están dando en la academia, por ejemplo, pienso en mi amiga Erika López, que es una investigadora que trabaja muy bien este tema. Ella a veces me decía, como parte de la violencia testimonial que vive, que a veces le dicen pues que lo que hacía o hace no es ciencia, ¿no? O sea, desde ahí viene la violencia hacia las personas de las diversidades sexuales y de género. Por identidad de género, que es el tema que particularmente yo quiero subrayar, que siento que es el que se suele mucho con lo que no es hetero, pero hay que entender que tanto la identidad de género como la orientación, lo que llamamos orientaciones sexuales, son conceptos que surgen en el siglo XVIII para nombrar estas experiencias que surgen, que se salen de la experiencia hetero y de la experiencia de los cisgénero, pero en particular recordemos, y lo cita Estela Serret y lo cita Lacour, surge en un momento histórico que llamamos el romanticismo. Entonces, aquí se empieza a generar la narrativa que después se asume como biológico de que la atracción sexual hacia el sexo género opuesto es parte de la naturaleza humana y es fundamental para la procreación. No. O sea, no. Como especie humana nos procreamos, sí. Pero como seres humanos con lenguaje, lo cual el lenguaje participa mucho en la manera en cómo, o sea, ya estoy en terrenos filosóficos, pero es mucho en la manera en lo que cómo nos constituimos, inclusive más allá de ser hombre, ser mujer, a qué le damos la cualidad de lo humano. Se le hemos negado históricamente a las personas indígenas, se le hemos negado históricamente a las personas negras. Por eso yo hago este pensamiento, porque esto es lo que nos está pasando a las personas trans. Cuando nos dicen, tú jamás vas a ser mujer, nos están negando una cualidad humana esencial que al resto de las personas no les están negando. Entonces, las cuotas de género y los protocolos, ¿sí? Lo que hacen es imagínate que es un lente, la cisnormatividad como el patriarcado, imagínense que es como la miopía, es decir, son
y participan en nuestros procesos mentales con estereotipos que son prejuiciosos. La filósofa Miranda Fricker le llama prejuicio de estereotipo. Es decir, es un prejuicio negativo. Es un prejuicio como de pensar que todas las personas trans transicionamos porque estamos enfermas, ¿no? Transicionamos porque no sabemos lo que queremos, ¿no? O sea, todo eso es un prejuicio, porque si nos preguntaran a las personas trans, pues eso verían que no existe, ¿no? Entonces, eso participa en los procesos mentales de las personas que están ocupando cargos públicos, desde la Suprema Corte de Justicia, las presidencias y consejerías de los OPLES, el Instituto Nacional Electoral, hasta una mesa directiva de casilla. Entonces, esos procesos mentales hacen sesgos, así como la misoginia, que es un sesgo de género que hace que pensemos que las mujeres valen menos que los hombres, o que lo que hacen las mujeres, incluyendo el conocimiento, es menos valioso. Lo mismo con el racismo. Es un sesgo dentro de nuestros procesos mentales, pero se traduce y pasa a lo social y trasciende hasta lo institucional, y trasciende sus sentencias, y trasciende sus manuales, y trasciende sus procedimientos de reclutamiento y selección y evaluación de personal. Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos en lo que producen estos sesgos, y lo acaba de decir Alejandra. Tenemos instituciones, públicas y privadas, donde no hay ninguna persona trans, donde las personas LGBT, si lo hay, tienen que estar calladitas, porque si se visibilizan, viene la burla, si bien les va. Y si no, empiezan a venir una suerte de situaciones que dificultan, y esto no es una historia de victimismo. Les invito a que lean la encuesta de orientación sexual, la encuesta de discriminación por orientación sexual e identidad de género, o ENDOSIC 2018 de CONAPRED. Van a ver cómo las violencias se disparan hasta más del 50% a las personas LGBT, pero cuando los desglosas por orientación sexual e identidad de género, las personas trans reportamos 9 y 8 de cada 10 personas todos los días algún tipo de violencia. Yo les pregunto, ¿qué persona se sostiene mentalmente sana, emocionalmente estable, ante un contexto que no solamente te niega lo que eres, sino te niega cualquier oportunidad de desarrollarte con plenitud? Dicho esto, los protocolos, las leyes, todas las leyes y apartados y declaratorias que ha citado Alejandra, no son un rosario que nada más nos tenemos que aprender de memoria, en particular si aquí hay personas juzgadoras, o en particular si aquí hay personas que participan en la administración pública. No. Los protocolos y todo esto, particularmente los protocolos, tienen la función de un lente. ¿Qué hace un lente? El lente te quita un sesgo de tu mirada. Un sesgo como la miopía, que yo veo borroso. Me pongo el lente y veo claro. Entonces, si nosotros leemos el protocolo, en vez de ponernos a pelear con el protocolo y decir, no me gusta el protocolo, o sea, entendemos. Y si de plano dices, me da mucho ruido, yo les diría, ¿cuántas personas aquí en su vida se han sentado a tomar una taza de café con una persona trans? O sea, porque el conocimiento está allá afuera, pero no es suficiente, porque esto atraviesa. Yo inicié hablando del dolor. Cuando hablamos de discriminación y violencia, y yo les hablo de poder, por eso yo decía, no olvidemos que hay un dolor. Todas los seres humanos tenemos dolores, pero las personas trans o las personas lesbianas, gays, tenemos un dolor que no deberíamos de traer, porque es un dolor que no viven las personas hetero por amar, que no viven las personas cisgénero por el simple hecho de ser y de expresarlo con su ropa y su nombre. Las personas trans eso nos lo quitan y nos lo niegan y nos asesinan y se nos va la vida. Entonces, el protocolo y las leyes que ustedes como personas juzgadoras, porque aquí se llama INTELI, yo creo que es de inteligencia, y IURIS de ley, ¿no? Es aplicar la ley con inteligencia. Bueno, la inteligencia es justamente también cuestionarnos cuáles son mis sesgos cognitivos. Por eso, la importancia del protocolo. Por ejemplo, si tienen todavía dudas, yo les recomiendo mucho el protocolo para juzgar con perspectiva en casos que involucran orientación sexual e identidad de género de la Suprema Corte. Ahí encontrarán 2 tests
y varias herramientas jurídicas que tendrán usted, digo, que ya no me dan el tiempo, que ustedes podrán ampliar su conocimiento, pero eviten la ignorancia activa. ¿Qué es la ignorancia activa? Que es al término de esta actividad, ustedes digan, bueno, hay otros temas que me interesan más como prerrogativas, tiempos de televisión, la reforma electoral, la militarización, claro, todo es importante, pero cuando nosotros nos dejan al final de su historial de prioridades, eso en filosofía le llaman ignorancia activa y es parte de un prejuicio de que no somos importantes. Y eso también hay que cuestionarlo. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias, Rebeca. Pues, Ale, pues la verdad es que creo que siempre nos queda muy poco tiempo en realidad para un tema tan amplio como dice Rebeca, ¿no? Y además tan poco explorado. Pues nos plantea Rebeca de una forma muy general cuáles son las problemáticas del ejercicio de sus derechos, pero además, bueno, también por ahí como comentó, y esto se agrava más si pensamos en una persona indígena, ¿no? En una mujer trans, pues hay todavía una serie de aspectos y yo empezaba la charla diciendo, bueno, vamos a hablar hoy de derechos político-electorales, pero la verdad es que tendríamos que hablar de todos los derechos, ¿no? Porque este es un problema transversal, que en realidad si las personas no tienen ni siquiera el derecho para tener un documento de identidad, pues menos va a tener un derecho para ejercer el voto, ¿no? O para poderse registrar como candidata o candidato, ¿no? ¿Qué propuestas ves o qué áreas de oportunidad ves tú, Ale, todavía, pues digo, a nivel normativo o a nivel también práctico? Como decía Rebeca, aquí probablemente podemos tener personas que están en el servicio público y que les puede enriquecer un poco nuestra conversación. Y después de tu participación también leeremos aquí algunos comentarios en el chat. Ya Rebe dio contestación a un par de ellos, pero bueno, para atender también a las inquietudes del público. Adelante, Ale. Claro que sí, Nadia. Me parece muy importante esto que acabas de decir, ¿no? Que no solamente hay que englobar, ¿no? Los derechos políticos, justo con el derecho a votar y ser votados, el derecho de asociación, el derecho de afiliación, el derecho de autogobierno y consulta, ¿no? De los pueblos indígenas, que por mencionar, ¿no? Algunos de los que quisimos visibilizar y nombrar en este catálogo de la Declaración sobre Derechos Políticos, sino que hay un concepto muy importante que es la interseccionalidad, ¿no? De los derechos humanos, y esto implica, ¿no? Que todos los derechos humanos están vinculados y que ningún derecho está por encima de otro y que se necesita la garantía plena de todos los derechos humanos para que los otros derechos también puedan ejercerse plenamente. Entonces, esto que dices me parece muy importante, ¿no? Que se debe garantizar entonces no solamente este derecho a votar y ser votados, sino también otros derechos que son fundamentales, es como el derecho a la libertad de expresión, el derecho de réplica, el derecho de acceso a la información, el derecho al reconocimiento, adecuación y rectificación de la personalidad jurídica y un gran catálogo de otros derechos, ¿no? Entonces quería como hablar de la importancia de la interseccionalidad, de la indivisibilidad de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los retos? Esto es muy importante, ¿no? Porque sí tenemos muchos instrumentos normativos, tenemos esta declaración, que en lo particular muchas personas me han preguntado, ¿y para qué una declaración, no? Ya tenemos muchos instrumentos, que en particular en México tenemos el artículo primero constitucional, que desde 2011, ¿no? Hubo una reforma importante que obliga a todas las autoridades del país a garantizar, tutelar, proteger, reparar violaciones de derechos humanos. Pues, ¿para qué una declaración? Entonces, a mí me parece muy importante decir, aprovechando aquí la voz en este foro, que actualmente hay un discurso muy deslegitimador de los derechos humanos, ¿no? Se habla de manera muy peyorativa de esto de ideología de género. Entonces, yo veo ahí un gran reto, por eso no solamente es importante actuar, ¿no? He escuchado últimamente que se dice constantemente, ¿no? A tu teoría le hace falta calle. Y sí, es verdad, necesitamos
salir a ver, hacer lucha social, activismo real, pero también hay que ver que también hay discursos que desde el plano académico, desde el supuesto plano académico, desde el plano normativo, porque hay que recordar que la Constitución, las normas, pues fueron hechos por hombres, ¿no? En un momento histórico específico y todavía tienen este sesgo heteropatriarcal. Entonces, uno de los retos constantes es, primero, pensar, ¿no? Es muy importante tanto pensar como actuar y decir. Entonces, por eso nunca va a ser suficiente un instrumento, un protocolo, y no importa cuántos sean y cuántos se saquen y cuántas leyes, bienvenidos todos, todos los instrumentos normativos, la academia, porque como decía Rebeca, ¿no? Desconocer la importancia del conocimiento que se produce también es violencia epistémica y violencia sexogenérica, ¿no? En este caso. Entonces, de entrada, entrarle por todas las vías, ¿no? Tanto desde el plano de la producción normativa, revisar si las normas tienen este sesgo, ¿no? Una de las cuestiones que resaltábamos en los ejercicios de esta declaración, pues reconocer que nuestra Constitución todavía está estructurada en un sistema binario, ¿no? Entonces, uno de los retos que ya estamos viendo en la práctica electoral, pues es este choque entre la paridad de género que se debe existir y en la garantía de acciones afirmativas. Entonces, hay que decirlo con toda claridad, las mujeres trans no borran a las mujeres. Ahí hay un reto muy importante de hacer entender que todos los derechos son igual de valiosos, los derechos de las mujeres cisgénero y de las mujeres trans. Las mujeres trans son mujeres y deben de ser reconocidas como tal en la aplicación de acciones afirmativas. Necesitamos entonces trabajar también, no solamente en la producción de normas más allá del sistema binario, sino también trabajar en una socialización que permita salirnos de estos prejuicios de los que hablaba Rebe. Necesitamos también discutir, ¿no? Cuestiones muy puntuales como el tema de la autoadscripción, que actualmente en México por sentencias, interpretación de casos, el famoso caso de las personas Mush en el estado de Oaxaca, que hubo una simulación, un fraude a la ley. Necesitamos trabajar en ese aspecto porque hay personas que insisten en darle la vuelta a la ley y no respetar acciones afirmativas que buscan reparar, ¿no? El daño histórico, intentar implementar acciones compensatorias. Necesitamos también evaluar la calidad de la representación. Hay muchos prejuicios en torno a las acciones afirmativas. Se dice, ¿no? Que llegue una persona trans a la Cámara de Diputaciones no garantiza que lleve la agenda trans, porque ha pasado por mujeres. Evidentemente esto es cierto, pero esto no es un argumento justificatorio para negar el acceso de las mujeres, ¿no? Como se dice en la academia, esto aumenta la probabilidad de la representación, porque yo insisto, históricamente el demos ha estado ocupado por un grupo muy específico de la población. No es de gratis que los partidos políticos se encuentren actualmente en crisis, no es de gratis, porque entonces no ha habido una retroalimentación adecuada de cuáles son los problemas reales que enfrentan las poblaciones más históricamente vulneradas. Entonces, se requiere que esas experiencias lleguen a los órganos de representación política para que esas vivencias, esos dolores de los que nos habla Rebeca, realmente impacten en la elaboración de políticas públicas, en la elaboración de leyes, ¿no? Entonces, aquí se ha comentado en el chat, ¿no? Que se nombró recientemente al primer magistrado electoral, Ociel Baena, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son muy importantes porque dan visibilidad, simbólicamente es muy importante, pero sí falta mucho todavía por hacer, ¿no? Y cada cuestión que vamos encontrando en el derecho electoral debe ser evaluado, debe ser puesto a la discusión pública, pero siempre desde la tolerancia y desde el reconocimiento a la pluralidad. Gracias, Ale. Bueno, Rebeca nos está apoyando también en dar varios insumos para dar contestación al chat. Agradezco
a nuestras, a las personas que están conectadas, ¿no? Que están realizando diferentes preguntas. Yo destacaría 4, se las voy a leer y les daría algunos minutos para sus reflexiones finales. De todas formas, gracias Rebeca por estar mandando los insumos. Y también me permitiré una reflexión igual a partir de los comentarios que están haciendo, ¿no? Es difícil de construirse, ¿no? Y aceptar nuevas realidades y aceptar que somos una comunidad diversa. Por eso inicié la charla hablando de lenguaje. Yo he de reconocer, y lo he reconocido públicamente, que hace muchos años, hace unos, bueno, no tantos, unos cuantos años, también no le encontraba la lógica en distinguir todas, todos y ahora todes, ¿no? Y hoy hablaba justo con un amigo y me decía, pero ¿por qué tenemos que decir todes? Le dije, bueno, ¿a ti te gustaría que te dijeran licenciada, no? No, pues porque tú no te asumes mujer, te asumes hombre. Entonces, la forma en que yo te respeto es hablándote y diciéndote licenciado, ¿no? Y así, entonces le digo, creo que debemos de aceptar que cada quien tiene derecho a la identidad y entonces respetar esa diversidad. Entonces, va a costar trabajo, esa es la finalidad de estos foros. Mientras más información tengamos, creo que más abiertos estaremos y entonces más podremos pensar y construirlos, ¿no? Pero bueno, las preguntas era justo, por ejemplo, Alfredo, que nos comenta sobre la designación del magistrado en Aguascalientes, que eso la verdad es un tema relevante en las redes sociales. También nos preguntaba Alfredo sobre la distinción entre las personas trans y las no binarias. Por ahí Eduardo también nos comentaba sobre el ejercicio de los qué opinión o qué comentario podrían hacer sobre el ejercicio de los derechos de la trans, que también ha estado un poco pues muy polémico en las redes sociales. Y Saúl, que nos hablaba también sobre la necesidad de tener una cuota específica para la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Y eso creo que también es un tema que se ha discutido en varios foros. Adelante, Rebe, empezamos contigo y también pues con esto también nos despedimos y luego Alejandra. Gracias. Bueno, lo trans es la parte de es una parte del concepto de identidad de género. Cuando yo hablaba de identidad de género y orientación sexual, el concepto no hay que entenderlo como algo fijo y estático. Realmente es un espectro. Las personas heterosexuales dirán, ay, claro que no, pues yo nunca he dudado de mi heterosexualidad y no estamos poniendo en duda esa experiencia de vida. Lo que estoy diciendo es que todas las demás se encuentran alineadas como parte de ese mismo espectro. Entonces, aquí quiero decir es lo trans y lo trans, o sea, el concepto trans en sí es un concepto paraguas que cubre, por eso es paraguas, o engloba cualquier experiencia de vida que no se identifique con el sexo que se asignó al nacer, ¿sí? Entonces, normalmente las personas trans, por ejemplo, yo, si ustedes me ven, o sea, yo es mi forma de expresión de género, o sea, si ustedes me ven en la calle dirán, pues es una mujer, según yo esperaría, ¿no? Entonces, nosotras decimos soy una trans binaria, o sea, ¿por qué? Porque me asumo dentro del binario, o sea, no tengo problema con el binario de género, o sea, me asumo, visto ropa de mujer, todo el estereotipo que en esta sociedad y en este contexto histórico se identifica como mujer y me siento cómoda, como le pasa a cualquier mujer cisgénero. Pero las personas no binarias dicen, yo no me identifico, o sea, no me siento del sexo género que se me asignó, pero tampoco me quiero ir al opuesto, ¿no? Pero entonces,
por eso hablaba yo al inicio de esta exploración, hay que verlo como un espectro. Lo no binario no es un lugar estático, como no lo es la heterosexualidad. Ustedes dirán, todas las personas heterosexuales, sí, levanten la mano, pero si ustedes preguntaran, y de hecho hay enterebromas entero, ¿no? De que hablan heterocurioso y heteroflexible, pues no son otra manera en que la cisnorma o la heteronorma se resiste y dice, ok, sigo siendo hetero. Pues es un espectro, permítete, o sea, son experiencias de vida que no hay que, o sea, hablamos de esto porque desgraciadamente a muchas se nos va la vida. ¿Sí? O sea, porque nos violentan, ¿sí? Entonces, lo trans abarca, pero históricamente, cuando hablábamos de transexual, transgénero, ya no los usamos porque el concepto transexual fue acuñado, digo, hay personas que sí se asumen transexual. Entonces, yo lo que les digo es, si una persona te dice, yo soy Rebeca y soy una mujer transexual, se le tiene que reconocer, ¿no? Si una persona dice, buenas noches, yo soy Rebeca trans, así se le dirá, si soy no binaria, hay que reconocerlo, ¿no? Y no hay que pedir una expresión de género. Las personas trans y no binarias no les debemos una expresión de género a nadie. ¿A qué voy? Sí, ahorita yo sé que yo particularmente por cuestiones políticas, yo a veces difiero de muchas cuestiones del le magistrade que fue señalada, pero lo que sí diría es, no le debe a nadie su expresión de género. O sea, o sea, su expresión de género merece el respeto que merece la expresión de género de cualquier persona. Y ese es un problema que viven las personas no binarias junto con las personas trans. Pero las personas trans antes lo vivíamos mucho. Muchas optamos por el binarismo, no solo también como una herramienta de sobrevivencia. En la medida que no me leen como trans en esta sociedad, las probabilidades que me asesinen son menores. Esa es la realidad. México es el segundo país donde más personas asesinan de acuerdo a Transgender Europe. Entonces, esto es lo que diría y ya si quieren para el tiempo, permite que mejor Alejandra conteste las preguntas que yo ya no pude contestar. Gracias. Sí, bueno, creo que Rebe contestó muy bien esa primera pregunta, entonces ya no tendría caso que abonara más en ello. Sobre la necesidad de las acciones afirmativas de una acción LGBTIQ+, es importante mencionar una sentencia reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena que el Congreso de la Unión legisle e incluya estas acciones afirmativas, ¿no? Perdón que me ponga un poco filosófica, pero yo como politóloga y filósofa, bueno, me gusta mucho la filosofía política y jurídica, siempre intento, ¿no? Tratar de hacer pedagogía pública a partir, ¿no? de entender cuestiones básicas del poder, de la teoría política. Entonces, Aristóteles decía, ¿no? que la ciudad, la polis, la ciudad-estado, era el único lugar donde los hombres, ¿no? Vean, hombres, podían desarrollar sus máximas potencialidades. Era la ciudad donde los hombres, ¿no? Con ciudadanía, podían vivir plenamente, ser lo que eran, ¿no? Y quienes vivían fuera de esta polis, o eran dioses o eran bestias, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Dal decía, quienes entonces no forman parte de las decisiones de esta sala de máquinas, del demos, son súbditas. Entonces, de ahí viene la importancia de las acciones afirmativas, porque históricamente se ha considerado que las mujeres, que los esclavos, que quienes no se acoplan a estas ideas de lo normal, de lo correcto, del pensamiento hegemónico, son los únicos que tienen derecho a tener una vida plena en la comunidad política, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? No solamente es por cumplir con los estándares internacionales, con el derecho internacional de los derechos humanos, con lo que dice el artículo primero constitucional, y con las sentencias, los mandatos a través de los litigios estratégicos, que son fundamentales para el avance de esto, sino que se requiere justo una sociedad que incluya en las decisiones políticas
a todas las voces, ¿no? Porque la política justo se basa en el hecho de la pluralidad de los seres humanos, de vivir los unos con los otros, aún siendo diversos, tal como nos decía nuestra querida pensadora política Hannah Arendt. Entonces, pues nada, yo les invito a que reflexionemos desde ese punto de vista de la diversidad, ¿no? Históricamente queremos homogeneizar todo, que todo sea igual, pero nos tenemos que dar cuenta que todas las personas somos diferentes y que las decisiones públicas deben de incluir esta diversidad. Muchísimas gracias, Nadia, por esta invitación. Gracias, Rebeca, por enseñarnos, como siempre, tanto sobre este importante tema. Y nada, estaré atenta. Seguiré en contacto a través de redes sociales para seguir esta conversación. Gracias. Gracias, muchísimas gracias a ambas. Como habrán podido ver seguramente en el chat, pues les mandan felicitaciones, les agradecen mucho la información. Todos obviamente nos quedamos con quizás varias dudas porque pues el tiempo fue insuficiente, pero tenemos que seguir hablando sobre estos temas y seguir socializándolos, ¿no? Para que cada vez tengamos mayor conocimiento. Y bueno, pues esperemos vernos pronto. Ya saben que estamos en esta serie de Hablemos sobre Derecho Electoral a inicios de cada mes. Les agradezco a todas, a todos y a todos los que estuvieron conectados y siguiéndonos por YouTube, y buenas noches.